Hoy por Hoy Valdepeñas vamos a tener más que palabras. Ecuador de la semana, y con esta sintonía nos recuerda que abrimos esta ventana a la literatura. En este vamos a tener más que palabras y, como siempre, lo primero de todo, saludar a los chicos de Culturliterata, a Miguel Ángel, Consoli, a Victoria, que ya nos acompañan en estos estudios centrales de la cadena SER en Valdepeñas. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué hay? Bueno, hoy vamos a viajar, además, ¿no? Vaya, vamos a viajar por distintos puntos de la geografía española y del mundo. Sí, qué bueno. Pues ¿por dónde vamos a comenzar nuestro viaje? Pues voy a empezar yo, y es que, bueno, últimamente no sé si vosotros habéis leído alguna novela, pero todas están puestas en algún sitio estratégico, en algún país exótico. Casi todas las novelas últimamente te hacen viajar. Estupendo. Sí, hombre, de siempre nos han hecho viajar, pero ahora con lugares propicios y concretos, ¿no? Sí, además... Pues viajemos. Bueno, yo no sé, pero yo creo que muchas de estas novelas tienen tras de sí un interés económico turístico detrás. Teoría de la conspiración. Sí, porque vamos a ver, ¿os acordáis del Código Da Vinci? Hombre, ¿No? los lugares que dijo Dan Brown es que la gente iba ahí, pero vamos... Eran totalmente desconocidos, como por ejemplo que en la Capilla Roslin, en Escocia, la Capilla Roslin en Escocia tenía en las guías de viaje 2 líneas, ¿vale? Ahora está petada, o sea, se puede ni pasar. Si me dejas que te comente una cosa, yo viendo la segunda parte del Código Da Vinci, la de Ángeles y Demonios, viendo la película me recordó mucho a un viaje que yo hice, que estuve un día en Roma. Y claro, como en la película te van saliendo todos los sitios de Roma, que cuando vas en ciertas excursiones te llevan a esos sitios, pues yo estaba viendo esa película y era como revivir ese viaje que yo había hecho. Claro, pero imagínate a la gente que no ha estado en Roma. Lo que le hace es decir, me gustaría estar allí, porque te describe los lugares y lo que te gustaría es conocerlos. Entonces, bueno, yo por eso traigo hoy una novela. A ver, casi todas las novelas recientes que salen, casi todas te emplazan a un lugar que a lo mejor desconoces o lo conoces como tú, ¿no? Y te hacen revivir experiencias antiguas. Entonces, bueno, yo traigo un libro que se llama Todo bajo el cielo, que es de Matilde Asensi. Matilde Asensi es conocidísima porque es todos los libros que hace son bestseller. Casi todos los libros que publica son libros históricos, como por ejemplo El origen perdido, El último Catón. ¿Os suena a todos? Sí. ¿No? Y bueno, pues a mí me gustó porque lo sitúa en China, ¿no? Y cuenta como Elvira, que era una pintora española, pero que vivía en Francia, vivía en París, pues bueno, le dan la noticia de que su marido que se casó, bueno, pues como un amigo, pues su marido se fue a Shanghái, pues su marido había muerto. Entonces tiene que emprender un viaje hacia China, pues para arreglar todos los temas de la muerte de su marido. Y emprende un viaje, esto estaba emplazado a primeros del siglo XX, pues con su sobrina, ¿no? Imaginar lo que implica un viaje desde Francia hasta China en barco, ¿vale? Te cuenta toda la travesía, te lo explica también, o sea, Matilde Asensi se documenta muy, muy bien para sus novelas, y ya no solo eso, sino que una vez cuando la protagonista llega a China, a Shanghái, pues se mete en una serie de aventuras para descubrir el tesoro del emperador. Y va de Shanghái a Xi'an. ¿Os suenan los guerreros de Xi'an y todo eso? Bueno, pues por favor. Empieza una serie de aventuras que además te va descubriendo, como va viajando, te va descubriendo toda China. Y como está tan bien documentado, tan bien descrito, te hace de verdad de vivir los paisajes, de vivir la cultura china, y la verdad es que lo disfrutas mucho. Más que disfrutar la aventura en sí, porque algunas veces la aventura se hace tediosa porque se entretiene mucho en explicarte los paisajes, en explicarte la situación, te explica incluso la situación política. Entonces disfrutas la aventura, pero disfrutas más casi para mí como guía de viaje. O sea, tienes una sensación de querer ir a China a descubrir. O sea, a mí me gustaría ir a ver los guerreros de Xi'an y a descubrir toda esa cultura tan desconocida. Fue leerlo y lo primero que hiciste fue ir a Hiperasia. Pues sí. Por entrar un poco en contacto. Con el gato ese, ¿no? Así. Claro. Totalmente. Dije, bueno, y hasta aquí ha llegado mi experiencia asiática. Ya está.
Muy bien. Madre Madre mía, mía. Me ha roto el sueño. No es por nada, pero es que estaba generando un Una ambiente, atmósfera, sí. una atmósfera, Eso había que pararlo. una preciosidad. Eso había que pararlo, no podía seguir para adelante con eso. No, claro. No, O sea, desde luego. esa belleza, y nos llega a él y tenemos en Hace la cabeza ¡Zasca! Para eso estoy aquí. Pues, como, para romper el encanto. Para eso está Totalmente, Miguel aquí, para totalmente. romper el encanto. pues como castigo te vamos a dejar para el final. Ala. No Vamos a hay ir problema. con- No hay problema. Va, Lo puedes bueno, seguir- lo bueno se hace esperar. Ya está, Exacto, ¿no? y Claro, puedes seguir él es el destripando. último redoble. Claro, exacto. Pues Bueno, venga. Victoria, ¿dónde nos llevas? Pues mira, yo me quedo en España, pero de otra manera. Yo, como la cabra siempre tira al monte, a mí me encanta y me fascina el misterio. Y esta vez me voy a ir con Pedro Amorós, que aunque este hombre pues, es un alicantino que nació en el año 67 y que es realmente ingeniero informático, pero su pasión por el misterio le hizo reconvertir pues, esa profesión en otra cosa. Entonces, es el amante de los misterios, de las psicofonías, de la magia, de la brujería, de todo lo que haya detrás de la cultura que inherentemente nos toca, porque el ser humano, al ir evolucionando, evidentemente siempre hay un brote de misterio. Bueno, pues él ha ido en busca del mismo y nos ha preparado una guía de la España misteriosa, Anda. con la cual podemos visitar distintos puntos de la geografía española, pero viéndolos de otra manera. No nos va a llevar a sitios muy transitados, a sitios que estén demasiado abarrotados de gente y que sepamos que son turísticos de por sí, sino que nos va a llevar a puntos estratégicos en donde descubramos pues las más de 700 historias que ha puesto en este libro, porque hay historias en las cuales, porque se ha documentado muchísimo, porque ha ido a los registros históricos, porque ha acudido a antiguos legajos, porque también ha acudido a leyendas populares, leyendas orales. Incluso él mismo ha tenido experiencias que ha volcado en estas 700 historias, porque es un volumen, es una guía importante, y entonces a través de estas historias podemos visitar distintos puntos de la geografía española y verlo de otra manera, ver ese misterio, ver qué fantasma se esconde en según qué edificio, como por ejemplo el caso del balneario de Aguas, que es un balneario del siglo XIX de Alicante, que actualmente está cerrado, pero que en su historia del lugar ya los propios romanos utilizaban las aguas termales de ese lugar como agua, como un lugar para poder, un lugar reconfortarte, un lugar de recuperación, de curación. Y justamente en ese edificio que se creó posteriormente en el balneario, pues hay una historia de un fantasma. Y entonces nos cuenta en esta guía, claro, nos describe el sitio, su historia, los datos históricos reales que ha podido sacar, incluso las psicofonías que ha sacado del sitio o las imágenes, y también nos cuentan de otros puntos geográficos, historias de brujas, los lugares donde estuvieron esas brujas, los legajos históricos que nos atestiguan a través de la Inquisición, por ejemplo, que las ajusticiaron, y cómo las gentes del lugar tanto las temían como las querían por sus saberes, porque hay gente que los buscaban por sus filtros o por sus curaciones, y hay otros que las perseguían por ser brujas. Entonces, luego también las caras de Belmez también aparecen en esta guía, o sea que vamos a poder visitar una España diferente a través de los ojos de Pedro Amorós, y a mí es algo que eso me fascina. Qué bueno, qué bueno. La España misteriosa, ha dicho que se llama su La libro. España misteriosa de Pedro Amorós. De Pedro Moros, oye, pues nos la ¿Os apuntamos. habéis dado cuenta que misterio, que desde que ha empezado a hablar Victoria yo no he dicho nada? Sí, la verdad es que eso sí que era un misterio. Me he Qué quedado- misterio, ¿eh? Eso ¿Qué necesita pasa? no 700 páginas, Me ha, sino... hecho, me ha hecho brujería, yo creo. Sí, te he hecho brujería. Será eso. Bueno, pues a ver qué brujería nos traes, porque claro, la semana pasada hablabas de zombies, a ver de qué nos hablas ahora. Pues mira, esta semana, intentando preparar el programa, buscando libros que nos lleven a culturas y a lugares, pues vi uno que a lo mejor la gente no lo relaciona con esto, pero sí que se habla mucho de conforme se vivía en Latinoamérica en aquella época cuando se escribió, y voy a hablar de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Anda. Oh. No os esperabais eso, ¿verdad? Ese es mi libro preferido. la verdad es que no. Ese nos ha tocado la Se me- patata, Miguel. Pipi. Yo lo sabía yo que... Pero claro, yo lo voy a... A mí lo que me llamó la atención, porque empecé a leer pues artículos que hablaban del libro y tal, y
y sobre todo vi uno que decía que era una guía perfecta para conocer, o sea, leyendo ese libro, lo que cuenta de ese pueblo, dice, se identifica mucho la cultura de muchos pueblos latinoamericanos. Y entonces, y fíjate, ese libro, que al final es tan conocido porque fue del premio Nobel, pues sirve un poco para conocer pues cómo eran los pueblos y las costumbres y los pensamientos de esa Colombia profunda, de donde era García Márquez, porque ese libro lo escribió a raíz de que hizo un viaje con su madre a su pueblo natal, y entonces creó ese pueblo ficticio de Macondo, y fíjate, y ahí se describe muy bien cómo era esa cultura, cómo vivían, ese pensamiento, porque mis compañeras lo saben mejor que yo porque lo han leído, yo solamente he leído un poco por encima. Habla de la familia Buendía, y resulta que se casan dos primos, y entonces era pues aquella leyenda urbana de que si se casan dos primos, los hijos van a salir mal, que cómo van a hacer eso, y un poco habla pues de esas costumbres y esa forma de ver las cosas. Que fíjate, para eso tenemos a los Austrias y los Borbones, que fueron los primeros que empezaron o sea, imagínate una fiesta de primos de los Austrias y los Borbones, ¿sabes? Luego tenemos el mayor caso de que puede pasar eso es Carlos II. Tenía que romper el encanto. Eso te iba a decir, yo estaba... hombre, es que si no lo rompo no Yo sigo. estaba Unos diciendo, pocos grillos, por favor. no ha interrumpido a Victoria, los 100 años de soledad, digo, esto Lo que digo, va- el primer caso que hubo fue Carlos II el hechizado. Es una forma muy bueno, Sí. muy políticamente correcta de decirle Sí. que mira, que te hago un truco y todavía lleva 20 años buscando la carta, ¿sabes? Sí. Sus primas en esa época se fueron todas a Nueva York a estudiar idiomas. Allí no había quien juntara. Me estoy perdiendo. Déjalo. Bueno, ¿Por qué no te callas? De la Colombia profunda nos hemos ido a los ¿Por qué Austrias no te callas? en España no, pero bueno. Es ¿Por un- qué no te callas? Mira, ha venido el Borbón. Ha venido el Borbón. Como tenemos el primer gobierno comunista, tenemos que ir sacando a los Borbones. En fin, pues bueno, es un libro, pues como os comento, a mí me ha sorprendido de que aparte de todo lo que conlleva ese libro, pues que también es un sitio para conocer costumbres y lugares de esa Latinoamérica profunda. Ujú, oye, pues nos has dejado a todos Sí, anonadados y Impactados, sorprendidos para totalmente. Para eso estoy aquí, para sorprender, tanto para bien como para mal. bien. Y bueno, hablando de sorprender, ¿con qué nos vais a sorprender de cara a la cita cultural que nos recomendéis para esta semana? Eso ella. Pues tenemos el día 8 de febrero en Ciudad Real, en la Sala Pachamama, un recital de poesía y canciones del poeta y cantautor Luis Ramiro, Ay, qué bueno. que bueno, es a las 10 de la noche y las entradas cuestan 15 euros. Las podéis encontrar en Tiquetea y en todas las Entradium y todo esto lo buscáis en Google. Y bueno, la verdad es que Luis Ramiro es un cantautor y un poeta muy joven que atrae a mucha gente joven a su espectáculo y que a mí me encanta, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi recomendación, por eso la doy yo hoy. Podríamos intentar que viniese a nuestra maratón de poemas. Sí, Que por sí. cierto ya nos la estamos currando. Sí, ¿no? Pues sí. habrá que ir a verlo, tomarnos un Pachamama. un café de esos de ron que te deja reventado de lo fuerte que está, y podemos hablar con él. Oh, sí. ¿Quién sabe? Ahí se dejan las ideas, ahí en el aire, está, ¿no? ya está. Lo dejamos ahí. Ahí. Luis Ramiro, si estás escuchando esto por casualidad, Pero bueno, ¿no lo te que... apetecería venir el 15 de mayo por aquí por Valdepeñas? Así como el que no quiere la cosa. Bueno, ya Ah, he dicho, sí. ya he desvelado el día. Sí, exactamente. Desde luego. Hombre, vamos Ya a ir, destripado vamos el a ir día. viendo, ya vamos a ir viendo Ya para va que- dando Vamos a ir viendo, pinceladitas, vamos a ir viendo, sí, vamos ya a ir va viendo. dando Sí, pero el 15 de pinceladas. mayo. Exacto. Que conste en acta. Por si había pasado Nada. desapercibido. Exacto. O sea, con lo que os quiero decir que ese día no hagáis planes. No, por favor, marcarlo en la agenda, pero para otras cosas, para nosotros. Eso es. Y bueno, un poco más próximo, dentro de una semana, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener más que palabras. Bueno, pues como hay múltiples formas de acceder a la literatura, nosotros vamos a hablar de distintas formas de cómo llegar a esa literatura, no solamente lo que es la lectura habitual o lo más normal, como por ejemplo los audiolibros, puede ser una forma. Así que vamos a ver Anda. distintas formas de acceder a ese gran arte que es la literatura. Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, me está dando miedo Miguel Ángel lo que nos pueda traer, pero Sí, bueno. sí.
Ya lo sabes, puede ser Jean, puede ser Jan. A Es ver que qué puede toca. puede tocarnos la patata o dolerlo en la cabeza, no lo sabemos. Apuesto por lo No lo segundo, porque ha sabemos. sido la patata. La semana que viene tiene que ir variando, ¿no? Me imagino. Quién sabe, nunca se sabe. Depende cómo me levante ese día. Sí, Bueno, sí, pues, sí. Es que veremos. todo depende de cómo esté el día. Y hoy Todo está de- nublado, o Como sea... decía Jarabe de Palo, todo depende, sí, sí. Bueno, pues hasta dentro de 7 días, Miguel Ángel, con Sol y Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Chao, chao. Chao. Adiós.